Hola mis amigos de YouTube, gracias por acompañarnos en este nuevo video donde te voy a enseñar cómo preparar esa deliciosa receta que te estoy mostrando. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa receta. Para preparar estos deliciosos panecillos agregaremos 2 tazas de leche tibia, 20 gramos de levadura seca, agregaremos también 2 cucharadas de azúcar crema, si usted tiene blanca puede agregarla, y 900 gramos de harina para pan. Vamos a agregándola con cuidado y vamos a empezar a amasar nuestra harina en la procesadora o en la batidora. Luego de unos 5 minutos vamos a estar agregando 2 huevos. Vamos a agregar los huevos sin dejar de batir. En caso de que usted no tenga batidora disponible, pues usted va a amasar a mano unos 5 minutos y va a hacer este proceso que les expliqué. Vamos a agregar también una cucharada de sal y vamos a seguir batiendo. Observen cómo ya va quedando nuestra masa. 8 minutos después vamos a despegarla de la espátula y vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla. Seguimos batiendo por unos 5 minutos y ya observen cómo se ve nuestra masa. Una masa totalmente manejable. Vamos a buscar el recipiente donde vamos a estar agregando nuestra masa. La vamos a llevar a reposar hasta que doble su tamaño por 1 hora aproximadamente. Mientras la masa va reposando, vamos a ir rallando el jamón que vamos a utilizar para rellenar nuestros panecillos. Vamos también a rallar el queso. Estoy utilizando 200 gramos de queso y 200 gramos de jamón. Por aquí tengo el bacon o tocineta. Voy a estar utilizando 150 gramos. Ya está picado. Lo llevaremos a la estufa para que se sofría un poco. Y luego de que se sofría la tocineta, entonces vamos a agregar el jamón. Esto le va a dar un sabor mucho más delicioso a nuestros panecillos. Observen cómo se ve el jamón y la tocineta. Vamos ahora a buscar nuestra harina para poder preparar nuestros panecillos. Observen aquí, ya la masa dobló su tamaño. Vamos a extenderla para sacarle el aire y vamos a extenderlo en toda nuestra meseta. También vamos a buscar como una forma de espátula o un cuchillito para empezar a dividir nuestra masa. A mí me gusta por lo general pesar la masa porque así yo le doy un tamaño exacto a mis panes. Esta masa que estoy cortando la voy a cortar de 60 gramos. Voy a envolverlo un poquito y la voy a colocar en este plato y efectivamente son 60 gramos y este proceso lo voy a hacer con toda mi masa. Ya tenemos nuestra masa dividida y pesada. Vamos ahora a preparar nuestros panecillos. Voy a extender la masa, la coloco aquí en la meseta, agregué un poquito de harina para que no se me vaya a pegar. Voy a agarrar un poco del relleno, lo voy a colocar en el centro, un poquito de queso, voy a agarrarlo con las manos y a colocarlo en la parte de arriba. Y voy a agarrar por el extremo de la masa para que así no se vaya a salir el relleno. Vamos a hacerlo con cuidado. Hay otra manera que me parece más práctica y más fácil que se las voy a mostrar a continuación. Vamos a recoger nuestra masa, hacemos una bola y vamos a acomodarla bien y con mis manos me voy a auxiliar para poder hacer que mis panes queden bien redonditos. Observen aquí cómo van quedando nuestros panes. Mire qué bonito. Vamos a colocarlo a un lado y vamos a preparar otro pan. Este lo voy a hacer extendiendo la masa en mis manos como si fuera una yaniqueca y luego voy a empezar a colocar el relleno. También lo voy a estar haciendo con las manos. Coloco en el centro el poquito de queso, también lo voy a estar colocando y voy a empezar a recoger mi masa con los dedos para mayor facilidad. Extendemos. Miren cómo va quedando nuestro pan. Es una receta súper fácil, muy deliciosa y de verdad que a todos en casa les va a encantar. Acomodamos con nuestras manos para que nuestros panes queden bien redonditos. Observen aquí, ya hemos preparado todas nuestras masas. Ahora voy a pincelar con un poco de huevo. Ahora vamos a llevar nuestros panecillos al horno a 350 grados por 25 minutos. Ya nuestros panecillos están listos. Observen qué bonito y dorado quedaron.
Voy a pincelar también con un poco de mantequilla. Esto le va a dar mucho más brillo y va a hacer que nuestros panes tengan como ese saborcito así delicioso. Voy a buscar uno para mostrarle cómo se ven nuestros panes por dentro, aún está súper caliente. Así es que voy a partirlo con cuidado y observen esta delicia. Wow, se ve súper rico este pan. Hola, soy Claribel Pacheco. Gracias por disfrutar de nuestras recetas. Te dejaré vinculado 2 videos para que sigas disfrutando de esta y otras recetas que tenemos en nuestro canal.